Hola a todos, hello friends, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Giovanni y les estaré acompañando en este mini curso de inglés por parte de Imparar ESB. Actualmente estoy cursando inglés y para este curso les estaré compartiendo un poco de lo que este hermoso idioma tiene para ofrecernos. Recordarles que este curso estará dividido en 3 niveles, básico, intermedio y avanzado, y que al nivel avanzado solo podrán tener acceso las personas que se hayan inscrito en el formulario del curso. Mi consejo personal para quienes inicien o se adentren en este idioma es que no lo vean como una materia como las demás, en las que deben hacer tareas y a veces puede ser aburrido. Vean el inglés como algo que está en nuestras vidas en todo momento, algo con lo que interactuamos y forma parte de nuestro entorno, porque el inglés está donde quiera que veamos. Puede estar en el reverso de algún producto que compramos en el supermercado, en esa serie de Netflix que te toca ver subtitulada, y ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo, así que no es algo nuevo. También los invito a escuchar música en inglés, ver series o videos, o simplemente hablarse a sí mismos en inglés, ya que son cosas que les van a ayudar muchísimo a practicar. Bien, el día de hoy daremos inicio al nivel básico o basic level, así que les aconsejo tener un lapicero y cuaderno en mano porque vamos a dar inicio. El primer tema que vamos a ver hoy son los plural nouns, o sustantivos en plural, y las plural rules. Pero, ¿qué son las plural rules? Plural rules are used for talking about nouns that are more than one. In the most of the cases, they are changed only adding s at the end, but there are some rules that we have to know. ¿Qué quiere decir con esto? Las plural rules son usadas para hablar acerca de sustantivos que son más que uno. En la mayoría de los casos, ellos son cambiados simplemente añadiendo una s al final, pero hay algunas reglas que tenemos que saber. Por ejemplo, tenemos la palabra apple o manzana. Tenemos la palabra también apples o manzanas, dairy and dairies, diario o diarios. Como podemos observar en la palabra apple, para pasarla a plural, simplemente se le ha añadido la letra S. Esto es como nosotros lo podríamos hacer fácilmente en el español. Por ejemplo, la palabra carro, carros. Niño, niños. Camisa, camisas. Y en el caso de dairy, como podemos observar, la letra Y o Y ha sido completamente cambiada. Desapareció de la palabra en plural y en su lugar ha aparecido una I y se le añade ES. Son justamente estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles o reglas, lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos la general rule. Most of the nouns are changed to plural by adding s at the end of the word. Eso es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, que la mayoría de los sustantivos son cambiados a plural añadiendo una letra s al final de la palabra. Por ejemplo, cat y cats, ball o pelota y balls o pelotas. Y ending nouns. Sustantivos terminados en y. If y is next to a consonant, we change it for an I and add es. Si la y está luego de una consonante, nosotros la cambiamos por una i y añadimos es. Esto, al igual que en la diapositiva anterior, es el caso de dairies. Tenemos también aquí el ejemplo de la palabra baby y babies, que podemos ver, letra y ha sido sustituida por una i y se le ha añadido es. If y is next to a vowel, we retain the y and add s. Si la y está a la par o luego de una vocal, se mantiene la y se añade una s. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra toy en toys, que significa juguetes. S, C, X, double S, SH or CH ending nouns. Los sustantivos terminados en S, Z, X, doble S, SH o CH. In this case, we just add ES. En este caso, solamente vamos a añadir ES. Por ejemplo, tenemos la palabra glass en glasses. O ending nouns, o sustantivos terminados en O. If O is next to a vowel, we add S. Si la O está seguida de una vocal, o luego de una vocal, nosotros añadimos S. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra radio en radius.
If O is next to a consonant, we add ES. Si la O está luego de una consonante, vamos a añadir las letras ES. Por ejemplo, domino and dominoes. Exception. En algunos casos, en algunas reglas, tenemos algunas palabras que cuentan como excepciones. Son algunas palabras contadas que ustedes irán conociendo. Yo les pondré algunas acá, pero ustedes las irán conociendo mediante vayan aprendiendo más vocabulario. Nouns ending in F or FE. Sustantivos terminados en F o FE. We must change the N to VES or VES. Tenemos que cambiar el final para los sustantivos terminados en F o FE. Tenemos que cambiar el final por una VES. Por ejemplo, tenemos la palabra wolf. ¿Cómo creen que debería ser ese sustantivo en plural? Termina en letra F y la regla dice que vamos a utilizar VES. Lo correcto sería wolves. Exacto. Tenemos wolf en wolves. Acá también tenemos una pequeña excepción y también hay algunas otras palabras que también cuentan como excepciones, que aquí tenemos cough en coughs. Third person o tercera persona. Ese es el segundo tema que vamos a tocar hoy. Pero, ¿qué es tercera persona? What is third person? Third person is when you are talking with someone about someone else. La tercera persona básicamente es cuando tú estás hablando con alguien sobre alguien más. Por ejemplo, tenemos en la imagen que Juanita está hablando con Pedrito acerca de Daniel. I am talking to you about him. En este caso, o en este ejemplo, ella es la primera persona, first person. Pedrito es la segunda persona, la que está recibiendo el mensaje, second person. Y Daniel es la persona sobre la que se está hablando, third person. How to identify third person, o cómo identificar tercera persona. Ok, sabemos que vamos a tener reglas, pero ¿cuáles son las terceras personas? Bueno, para saberlo tenemos que recordar o hacer un pequeño repaso por los pronombres personales del inglés. Recordemos que tenemos básicamente los mismos que en el español, simplemente es de traducirlos. Por ejemplo, tenemos I, you, she, he, it, we, they, and you. Cada uno con sus respectivas traducciones, pero para esta regla solamente vamos a ocupar o utilizar 3. Solamente para estos 3 pronombres van a aplicar estas reglas. Los demás se seguirán utilizando los verbos en su forma base como toda la vida. Y estos 3 son she, he, and it. Estos 3 pronombres personales son en los que van a aplicar estas siguientes reglas que vamos a ver. Spelling rules. Ahora bien, vamos a ver las reglas de tercera persona. Regla número 1. In general, the third person singular is formed by adding an S to the base verb. Generalmente la tercera persona singular es formada añadiendo una letra S al verbo base. Recordemos que aquí lo que va a cambiar ya no es el sustantivo, sino el verbo. Por ejemplo, tenemos la oración I work, yo trabajo. Podemos ver que I es primera persona, porque soy yo. Y tenemos he works. Recordemos que en la diapositiva anterior vimos que he es parte de los pronombres personales que cuentan como tercera persona. Así que, como dicta la primera regla, al verbo work le añadiremos la letra S. He works. La segunda regla nos dice: verbs ending in double S, X, CH, SH, or O, we add ES to the third person singular. Verbos terminados en doble S, X, CH, SH u O, se les añadirá ES a la tercera persona singular. Tenemos el ejemplo de la palabra de la oración I dress. Como en la oración anterior, en el ejemplo anterior, tenemos el sujeto I, que vendría siendo primera persona, pero a su lado tenemos la palabra o la oración she dresses. Ella viste. Yo visto, ella viste. Pero como podemos observar, el verbo dress termina en doble S, así que se le añadirá ES en tercera persona.
Tenemos acá abajo you fix. You viene a funcionar como segunda persona. You fix. Como podemos ver, el verbo se mantiene en su forma base, pero si lo ponemos en tercera persona con el sujeto he, se le añadirá es, como dicta la segunda regla. You fix, he fixes. We watch, she watches TV. They wash, she washes. The boys go, it goes. Como podemos observar, todos estos verbos cumplen con los requisitos para formar parte de esta segunda regla, así que se les añade es. Regla número 3. Verbs ending in a consonant plus y changes the y to an I and add es. Si los verbos terminan en una consonante más una y, se cambiará la y por una i y se le añadirá es. Por ejemplo, I cry, he cries, we fly, she flies. Esto es parecido a lo que vimos anteriormente con los plural nouns. Por ejemplo, el verbo cry termina en y es precedida por una consonante. Así que al pasar el verbo cry a tercera persona, se cambia la y por una i y se añade es. I cry, he cries, we fly, she flies. You terrify, it terrifies. Ahora vamos a practicar. Let's practice. Tenemos acá 3 oraciones y lo que tenemos que hacer es cambiar o usar su verbo a como debería ser en tercera persona. Por ejemplo, en esta oración, Paul, tenemos el verbo ir. ¿Y qué está haciendo Paul? Paul va a la playa, ¿verdad? Entonces, para que la oración esté gramaticalmente correcta, ¿qué se debe hacer? Les daré unos segundos para que intenten resolverlas y luego iré poniendo las respuestas. Ok, espero que hayan podido responderlas. Tenemos que para la primera oración, la respuesta correcta sería goes. Esto estaba, si no me equivoco, en la segunda regla, que los verbos terminados en o se les añade es. Goes. Paul goes to the beach every week. Susan, la respuesta correcta sería works. Porque el verbo es work, en tercera persona se le añade la letra S. Susan works in a laboratory. Aquí podemos ver que ella está trabajando en un laboratorio. The dog. Esto es un poquito complicado, ya que algunas veces algunas personas suelen llamar a los animales con distintos sujetos, pero en cualquiera de los casos siempre se va a utilizar tercera persona. Tenemos the dog dresses a shirt. El perro viste una camisa o una camiseta. Verb do o verbo hacer. Para esta variante, para esta situación, para esta variante del verbo do en tercera persona, tenemos que recordar cómo lo hacemos en primera persona o segunda persona, de la manera habitual. Por ejemplo, tenemos esta pregunta. Do I go to the restroom? ¿Voy yo al baño? Vemos que aquí se utiliza el auxiliar do. Esto porque en este caso se está utilizando la primera persona I. Do I go to the restroom? En una respuesta negativa sería no, I do not, o su contracción, no, I don't. Y la positiva sería yes, I do. Pero ¿cómo hacemos esto en tercera persona? Porque acá se está utilizando el sujeto I, que sabemos que es primera persona, pero ¿cómo puede funcionar esto en tercera persona? Bueno, tenemos acá el ejemplo. Vemos que el verbo do, al terminar en o, se le añaden es, y es básicamente lo mismo. Does he eat an apple? ¿Come él una manzana? Podemos ver, en el caso de la negativa, no, he does not. O su contracción, no, he doesn't. Como podemos ver aquí arriba, el no, I do not, es exactamente lo mismo de acá, solamente que al verbo do se le añade es. No, he does not. No, he doesn't. O en el caso de la positiva, yes, he does. Así que él sí come una manzana.
Bueno, nuestro siguiente, y si no me equivoco, último tema por hoy, va a ser futuro simple con will y going to. El futuro. Bueno, el futuro básicamente sirve, el futuro ya sea con will o going to, sirve para expresar cosas que tú quieres hacer, valga la redundancia, en el futuro. Para planes, para deseos, para cosas que tú planeas hacer. O que sabes que harás. Entonces vamos a ver cómo utilizamos la estructura de estas oraciones. Podemos ver futuro simple en positivo. Vemos que aquí tenemos los pronombres en singular y los pronombres en plural. Vemos que para cada uno de los casos siempre se va a utilizar primero el subject o sujeto, como lo dice aquí abajo, plus o más, el auxiliar will, que indica futuro, y un verbo en su forma base. Acá tienen que saber que para futuro no va a aplicar la regla de tercera persona. Las reglas de tercera persona solamente son para presente. Ténganlo, eso anótenlo si pueden. Las reglas de tercera persona las vamos a utilizar solo en presente. Vemos que aquí en futuro las reglas, es decir, la regla de tercera persona no existe y los verbos se van a utilizar en su forma base, ya sea para cualquier sujeto que tengamos de este lado. Tenemos he, aquí tenemos los de tercera persona, de hecho. He, she, it. Siempre van a utilizar esos verbos en su forma base. Vemos la estructura I will run. Como lo dice acá, sujeto, auxiliar y verbo. I will run. Yo voy a correr o yo correré. You will eat. Tú comerás o tú vas a comer. She, he or it will play. Él, ella o eso va a jugar o jugará. You, we or they will drive. Tú, nosotros o ellos van a manejar o manejarán. Vemos, este you de aquí abajo, ustedes pueden ver que se repite, pero no son el mismo. ¿Por qué no son el mismo si se escriben igual? Bueno, esto es en singular, como podemos ver acá. You lo utilizamos cuando estamos hablando con otra persona. You. Esa segunda persona es you. Pero cuando estamos hablando de ellos o ellos en el sentido de que el grupo al que pertenece esta persona, ya, porque podemos estar hablando de ellos, pero de ellos un grupo aparte. Pero también podemos estar hablando de ellos en el sentido de que la persona con la que estamos hablando pertenece a ese grupo. Por eso se utiliza también el sujeto you. Vemos acá en el lado de las negativas tenemos básicamente lo mismo, pero podemos ver que el auxiliar will está acompañado de not. La estructura es la misma, simplemente se le añadirá not luego del auxiliar will. Por ejemplo, I will not come. Yo no voy a venir. You will not jump. Tú no vas a saltar. Pero podemos ver también que esto también se puede contraer. Por ejemplo, en lugar de decir I will not run or I will not come, yo puedo decir I won't. Esto se pronuncia I won't. I won't come. O yo no vendré. Vemos acá una lista de verbos y también los pronombres personales que se pueden utilizar. You will not listen. We will not arrive. She won't jump. Y así sucesivamente. Les aconsejo anotar las estructuras que están en la parte de aquí abajo para que podamos proseguir. Questions. Ok, ya sabemos cómo formular oraciones positivas o negativas en futuro. Pero, ¿qué hay de las preguntas? ¿Cómo hago preguntas en futuro? Bueno, es muy fácil, ya lo van a ver. Simplemente se tiene que cambiar la estructura un poco. Por ejemplo, pues vamos a poner los auxiliares al principio, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento, si es que hay. Vamos a ver, en el caso de las preguntas positivas, vamos a utilizar will. Will más el subject, más el verb, más el complement. For example, will Bruno eat pizza? Aquí podemos ver will, futuro, auxiliar de futuro. Bruno es el subject. Eat
es el verbo y pizza es el complement. Will Bruno eat pizza? ¿Va Bruno a comer pizza? Así se traduciría esa oración. Para contestarla, puede ser en negativo. No, he will not. No, él no lo hará. Podemos escribirlo de esta manera. No, he will not. O no, he won't. Como lo vimos en la diapositiva anterior. Se puede usar esa contracción. En el caso de ser positiva, simplemente vamos a decir yes, he will. Sí, él lo hará. Podemos ver que lo más importante acá son los auxiliares, porque ellos nos darán la indicación de si la respuesta es positiva o negativa. No, he will not. Yes, he will. Va a comer pizza Bruno. Ahora bien, del otro lado de la moneda tenemos el futuro con going to, que sirve básicamente para lo mismo, para expresar cosas que van a suceder en el futuro, planes que ustedes quieren hacer, y vemos que la estructura es la siguiente: el sujeto, al igual que el anterior, más el verbo to be. Recordemos que el verbo to be es un verbo muy importante en el inglés, y para recordarlo vamos a ver que I am es la utilización del verbo to be para el sujeto I. You are, he is, she is, and it is, and you are, we are, and they are. Vemos que solamente para los de tercera persona se utiliza el verbo to be en su forma is. Muy bien, vamos a utilizar entonces el sujeto más el verbo to be más going to, o su contracción más informal o más utilizada de manera como en confianza, ¿no? When you have more confidence with the person when you are talking with. Se utilizará la contracción gonna. Going to y gonna es lo mismo. Por ejemplo, de seguro ya han oído en alguna canción que ellos dicen I'm gonna, you're gonna, they are gonna. Entonces significa esto. Es básicamente going to, pero contractado o dicho de otra manera. Vemos verb to be plus going to y el verbo en su forma base. Aquí se me escapó poner el verbo to be en su forma is, pero también se utiliza para tercera persona. Vemos acá en negativa es básicamente lo mismo, y al igual que en el caso con el will se le añade el not. Vemos acá sujeto I am not, I am not going to come, yo no voy a venir. I am not going to jump, yo no voy a saltar. He is not going to listen, él no va a escuchar. And we are not going to drink, nosotros no vamos a tomar. Les recomiendo nuevamente escribir en su cuaderno las estructuras para que tengan todo un poquito más claro y se les haga más fácil ordenar y crear oraciones utilizando estos auxiliares. Bueno, volvemos nuevamente a la pregunta. ¿Cómo hacemos las preguntas utilizando going to? Bueno, acá al igual que en la anterior con will, vamos a intercalar o a revolver un poco la estructura. Vemos que primero va el verb to be. Por ejemplo, are, or is, or am, ya sea en positivo o en negativo. Por ejemplo, are not, or am not, or is not, plus el subject, el sujeto, que puede ser I, you, he, she, it, o cualquiera de los que ya mencionamos, más going to, más el complement. Por ejemplo, tenemos esta oración de pregunta está en negativo porque, como podemos ver, está contractada. Is not or isn't Erika going to play? Esta pregunta se traduce como ¿no va Erika a jugar? Recordemos que el verbo to be se puede contractar. Podemos ver que is not se reduce como isn't. Isn't Erika going to play?
podemos ver que is es el verbo to be. Como está en negativo, se le añade el not. Esto básicamente es is not. Is, verbo to be, not, positivo o negativo. Erika es el subject. Going to, que es nuestro auxiliar estrella. Y to play, el complemento. Y el verbo, claro. No, she's not. Esa sería la respuesta en negativo. Y yes, she is sería la respuesta en positivo. Podemos ver que Erika va a jugar. Acá en el caso de la estructura tuve un pequeño error. Voy a regresar un poco. Luego del going to se le añade el verbo y luego el complemento. Parece que olvidé por ahí el verbo, pero eso es lo que va luego de going to. Tenemos verbo to be en positivo o negativo, subject más going to, más verbo más complemento. Las diferencias entre will y going to. Cuando se utiliza will y cuando se utiliza going to. Esto suele ser muy complicado de entender al principio, pero cuando lo entiendan verán que es muy fácil. Porque ambos auxiliares sirven para denotar básicamente lo mismo. Sirve para expresar cosas que van a pasar en el futuro, para demostrar planes o cosas que ustedes quieren que pasen. O ustedes van a hacer, están seguros que van a hacer. Bueno, vemos que el I'm going to, o el going to, I'm going to the beach with my family the next summer. En este ejemplo dice, yo iré a la playa con mi familia el próximo verano. And then I would take pictures of the sunset. Como podemos observar, hay una acción que va primero. La diferencia entre estos dos es el contexto, porque nosotros vamos a hablar de lo más general a lo más específico. El going to es como la idea general. Cuando nosotros estamos hablando en futuro, podemos ver que la oración completa sería yo voy a ir a la playa, que sería la primera o lo general, voy a ir a la playa, y entonces voy a tomar fotos del atardecer. I'm going to go to the beach with my family next summer, and then I will take pictures of the sunset. Vamos de la idea general, que es ir a la playa, a la idea específica. Esa es la manera en la que se debe utilizar, o la manera en la que se utiliza el will en going to. Vamos de lo general a lo específico. Sin embargo, cuando se utiliza solo una oración, puede ser usado cualquiera de los dos. Bueno, esos serían los temas de nuestra primera clase de inglés de nivel básico. Soy Sergio Alvarenga, ha sido un placer conocerlos, saber que están viendo estas clases, y será también para mí un placer seguirlos acompañando durante el transcurso de este curso. La próxima semana vamos a tener nuestra segunda clase. Ya estamos preparando todos los temas para que puedan ser impartidos, y no me queda más que agradecerles. Esperamos que hayan aprendido un poco o mucho. Realmente espero que hayan aprendido mucho, y recuerden que cualquier duda, cualquier cuestión, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en Instagram como imparare_sb y en Facebook como impararesb. Recuerden también compartir estas clases con sus amigos, ya que el motivo por el cual hacemos esto es porque queremos que todas las personas que tengan la voluntad de aprender puedan hacerlo. Así que si conocen a alguien que quiere aprender un poco de inglés y tal vez tiene un poquito de bases, pero no se atreve o no tiene el tiempo necesario para hacerlo, pueden compartir este video y invitarlo a que esté pendiente de nuestras próximas clases. Yo soy Sergio Alvarenga y ha sido un gusto para mí tenerlos acá. See you later.